Gracias por continuar con nosotros. 40 años después, aún ronda la pregunta de si pudo evitarse la tragedia de Armero. ¿Hubo negligencia por parte del Estado? ¿Estábamos preparados para un hecho de esa magnitud? ¿Se subestimaron los informes de los especialistas? Aquí les tenemos las diferentes voces. Eso fue un crimen de Estado. Porque a Armero llegó mucha gente importante que iban hasta allá, hasta los sitios, lo visitaban y decía, esto está con mucho peligro. La verdad, Armero tuvo todo para evacuarlo. El dolor de los sobrevivientes de Armero quizás no desaparezca nunca y siempre tendrán en su corazón una pregunta: ¿se pudo evitar tantos muertos en esta tragedia? El profesor Gustavo Wilches-Chauz, quien ha dedicado su vida al estudio del manejo del riesgo por geoamenazas, piensa que en 1985 existía suficiente información para que los funcionarios de la época tomaran decisiones para atenuar la tragedia. Por supuesto que se pudo evitar. Yo estaba trabajando en el SENA en esa época antes. Hicimos una serie de eventos, uno en Ibagué, uno en Popayán, y era precisamente advirtiendo lo que podría pasar en Armero si hubiera una erupción. Y resulta que en ese momento el entonces ministro de Minas dio la orden de que había que suspender eso, que no había que crear más pánico. Belisario Betancur era el presidente de la República, Iván Duque Escobar el ministro de Minas, Eduardo Alzate García era el gobernador del Tolima. Por eso el profesor Wilches-Chauz asegura que los desastres no son naturales, son consecuencia de una mala gestión del riesgo. Una de las insistencias de por qué hay que quitarle el apellido naturales a los desastres es porque es una forma como de ocultar responsabilidades. Como usted sabe, ya asentamientos humanos habían sido destruidos 2 veces antes en el mismo sitio donde por tercera vez construyeron Armero. Y ya con todo eso... Abraham Salazar es ingeniero hidrólogo y por esos días miembro del Comité de Emergencia del Tolima. La semana anterior a la erupción, yo subí al Nevado, bajé el domingo 10, pasé por Armero y llegué a Ibagué, pero muy preocupado porque efectivamente había tomado unas fotografías del resquebrajamiento que tenía el glaciar, ya era muy evidente. Recuerda que hasta el día de la tragedia se reunieron para trazar un plan de evacuación del pueblo. Ese 13 de noviembre, miércoles, nosotros se había citado a la reunión del comité técnico en la sede de la Cruz Roja en Ibagué. ¿A qué horas? 6 de la tarde. Nosotros cuando llegamos a la reunión pues no sabíamos nada de lo que estaba sucediendo allí en el volcán. Pero la cuestión es de que esa reunión duró de 6 a 8 y ese día la Cruz Roja presentó un estudio que venía desarrollando desde hacía unos meses atrás. Cuántos hospitales habían, cuántas enfermeras, cuántos doctores, cuántas camas, bomberos, cuántos policías, batallones, las vías para poder evacuar. Fue un estudio para el manejo en caso de que hiciera erupción el volcán Nevado del Ruiz, que se presenta prácticamente a la hora que salimos de la reunión a las 8 de la noche, 1 hora antes de que el volcán hiciese erupción. En ese momento nadie podía sospechar que 3, 4 horas más tarde Armero ya no existiría. Para nosotros fue muy impactante porque salimos de la reunión para nuestros hogares y al otro día, muy temprano, nos fueron a buscar que con Armero había desaparecido. Pero ¿cómo así? La noche anterior estábamos viendo el plan de manejo y de evacuación y casi aproximadamente 1 hora después el volcán hizo erupción. 3 horas después habían más de 23.000 personas muertas y al otro día por la mañana un pueblo entero había desaparecido. Era esto de no creer. Aunque el volcán entró en actividad en 1984, solo hasta en septiembre del siguiente año fue tomado en serio, recuerda Marta Calvache,
En esa época, una joven geóloga con estudios en geotermia y años más tarde, una de las vulcanólogas más reconocidas del país. Hubo una erupción el 11 de septiembre, cayó ceniza en Manizales y digamos que ahí sí toda Colombia supo algo del Nevado del Ruiz. A raíz de eso, el Ingiominas, con la información que ya había de este número de erupciones que había en esos estudios, elaboró en un tiempo récord la primera versión de lo que hoy se llamaría mapa de amenazas. Que ese documento lo que decía es, mire, estos son los ríos, por aquí pueden bajar estos flujos de lodo y Armero está ahí, ¿no es cierto? Calvache, que años después se convirtió en la jefe de geoamenazas del Servicio Geológico, dice que el tiempo era corto y no era fácil explicar este tipo de fenómenos naturales, porque para la gente del Tolima, el Ruiz era algo muy lejano. Yo me acuerdo que se hacían algunas charlas desde antes del mapa, después del 11 de septiembre, digamos, más gente y organizaciones querían escuchar más de lo que uno sabía. Y llegar a la parte de Tolima y Armero, como que a uno lo oían hablando del Ruiz, y como la gente no era ni mucho menos, digamos, como que muy inquisitiva, pero uno sentía, oiga, usted debería estar en Manizales, el Ruiz es el de Manizales, ¿qué tiene que ver con nosotros? Había un escepticismo ante un eventual desastre en los funcionarios del orden central, y en Armero, su alcalde también vivía momentos de angustia porque nadie lo escuchaba, recuerda el entonces concejal Jorge Montealegre. Eso fue pues dramático ese día porque nosotros hicimos reuniones extraordinarias del Consejo con el Comité de Emergencia, que es la Cruz Roja, la Defensa Civil, el Consejo, el alcalde, el comandante de la policía, el cura y el comandante de bomberos. Y resulta que llamamos al gobernador y el tipo nos tiró el teléfono, al alcalde García. Dijo, no, eso es una vaina jaramillista, no pasa nada. Tampoco pasó nada ese día como a las 9 p.m., cuando la operadora de Patiburrí, corregimiento de San Pedro en la parte alta de la montaña, alcanzó a llamar al comandante de los bomberos para advertir que bajaba una avalancha. Según su hija, no lo escucharon. Y se fue para la alcaldía. Entonces mi papá dijo, yo voy a tocar la sirena. Entonces le dijeron, si usted toca la sirena, lo metemos a la cárcel, porque eso puede generar un momento de pánico y puede suceder una tragedia más grande. Eran otros tiempos y era muy complejo tomar decisiones sobre un mapa de riesgos que advertía una inmensa avalancha. Aún hoy, con todas las herramientas tecnológicas, sigue siendo complejo, dice Marta Calvache. Pues en algunos hasta decían, eso es irresponsable sacar ese tipo de mapas, ¿no es cierto? Porque tampoco se sabe cuándo va a ser la erupción. El volcán está dando unos indicios, puede ser que sí haga erupción, puede ser que no haga erupción. ¿Cuándo va a ser? No sabemos. Cuando yo hablo de millones de metros cúbicos de material, millones, ¿cómo yo lo incorporo, no es cierto? Y lo primero, ¿le creo o no le creo? La avalancha llegó al pueblo y las cifras son impresionantes. Este es el informe del IMAT, antiguo Instituto de Hidrología y Meteorología, hoy IDEAN, que en 1988 hizo el modelamiento hidráulico que explicó la dimensión del evento volcánico. Esta avalancha baja con un caudal aproximadamente de 23.600 metros cúbicos por segundo. Era el caudal. O sea, casi 10, 11 ríos Magdalenas de Girardot. La velocidad era de 8 metros por segundo y la altura era de 44 metros. Con una altura de esas y a una velocidad prácticamente de 25 kilómetros por hora, pues todo lo que iba encontrando, todo lo derribó, y lo que dejó en pie la primera avalancha lo terminó de tumbar la segunda, y por eso cuando llegamos a Armero no había ni una casa, ni la iglesia, ni los edificios, ni las postes de la luz, no había absolutamente nada, era como ver un desierto. Al final, ningún funcionario del Estado fue responsable por las omisiones.
El alcalde falleció con los suyos en la tragedia. El único que se sometió a un juicio moral de sus paisanos fue el comandante de los bomberos, que perdió gran parte de su familia, pero logró sobrevivir. La gente lo culpaba porque le decían palabras groseras, porque que él no había hecho nada por el pueblo. La gente era como un resentimiento hacia él. Me dolía, porque él lo había perdido todo, Pero bueno, yo entiendo a la gente, porque esto ha sido un dolor muy grande, muy grande. Una dolorosa lección que aprendió el país. Todos los expertos consultados coinciden en que Colombia no es la misma. Hoy conocemos la vulnerabilidad del territorio y se debe manejar el riesgo para que no se convierta en amenaza. Así no se repetirá otro desastre como el de Armero.